Sabe que Dora y yo hemos hablado en frente de diferentes grupos y hay diferentes momentos que son unos mejores que otros. El peor momento es cuando ya han comido el almuerzo, 2 de la tarde, 3 de la tarde, y todo el mundo está con sueño. El mejor momento es cuando estos chicos, guiados por Dios, han despertado nuestro espíritu para escuchar lo que Dios podrá tener para nosotros hoy. Entonces me alegro, gracias a los músicos por esa labor. Hoy yo vengo bien acompañado de mi señor y de mi señora. Entonces, para mí es una alegría compartir este momento con ella y nos gozamos de ser usados en las manos de Dios. Entonces, vamos a ver cómo Dios intersecta nuestras vidas hoy, ¿vale? Vamos a orar un momento. Señor, te pedimos que tú nos ayudes hoy, que abras los ojos espirituales de nuestros corazones y de nuestras mentes, que nuestros espíritus se activen, Señor, a la obra de tu Espíritu que está trabajando en nosotros también. Entonces te damos este espacio y te invitamos aquí, Señor, para que tú vengas y que tú hables a cada uno de nosotros, Señor, en la manera que quieras. Con eso te decimos bienvenido, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, vamos hoy a hablar de el tema, el temor y la vergüenza. Vamos a empezar al inicio, la historia de Adán y Eva. ¿Todo el mundo lo conoce? ¿Sí? ¿Pedro no? Hablemos después. Pero voy a dar un pequeño resumen. Ya saben que ahí estaban caminando por el jardín, de lo más bien, entra la serpiente, que es un punto teológico que me gustaría entender por qué estaba la serpiente en el jardín, pero ya otro día. Y habló con ellos y les engañó, con una falsa promesa de que ellos pudieran ser como Dios y saberlo todo, ¿no? Si solo comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal. Realmente no importa que si fue la mujer, el hombre, no, eso no importa. Lo que importa es que los dos decidieron comer de la fruta prohibida. Y eso habla de una voluntad, de que ellos ya sabían que eso no era permitido. Pero realmente la Biblia dice que ella dijo que la serpiente los engañó. Pero cada uno sabemos que ya sabían y tomaron del fruto de todas maneras, ¿vale? Pero dice algo interesante, dice, en ese momento se les abrieron sus ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Génesis 3:7. Se les abrieron sus ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Si yo pusiera este versículo en mis palabras, o en otras palabras, sería algo como esto. En el mismo acto de su voluntad de comer la fruta, fueron abiertos a ellos y a toda la humanidad, tú y yo, el entendimiento del corazón con respecto a la conciencia del mal que mora en cada uno de nosotros. Ya hay una conciencia. Se abrió el entendimiento de los motivos deshonrosos y corruptos de nuestros corazones. Y como consecuencia, se nos ha infiltrado el temor y la vergüenza, así como le pasó a Adán y Eva. A menudo la respuesta a esto es querer cubrirnos y escondernos. Si tienen sus Biblias pueden ir, si no, no importa. Dice que Adán y Eva inmediatamente entretejieron hojas de higuera para cubrirse.
ya tenían conciencia y era para cubrirse, dice Génesis 3:8. Adelante dice, y corrieron a esconderse de Dios. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Entonces ya ahí vemos dónde en la historia de nuestra humanidad entra la vergüenza y el miedo. Lo que queremos proponer hoy es que a partir de esa caída se nos unieron dos acompañantes que caminan con nosotros, con cada uno, el temor y la vergüenza. Vamos a definir eso, ¿vale? ¿Qué es el temor? No tengo aquí una diapositiva, pero el temor es esto, es una emoción inquietante o angustiante suscitada por el peligro inminente, el mal, el dolor, etcétera, que surge de una amenaza real o imaginaria. El enemigo también se aprovecha de nuestros momentos de temor para añadir opresión espiritual a ese temor. Entonces, ¿a qué tememos? ¿Qué es lo que tememos? Vamos a hablar de eso. Hay un temor, primero quiero decir que es saludable. Hay un temor que nos ayuda. En un momento de mi vida yo fui a un parque nacional, se llama Yellowstone, famoso, bello, precioso, lleno de osos. Y por todos lados ponen, cuidado con la comida, tapen la comida, guarden la comida, porque hay osos, y no de los pequeños peluchitos, ¿no? De los grizzly. Bueno, una noche fui a ver alguien estaba exponiendo sobre ataques de osos en el parque. Y yo me quedé plasmado ahí escuchando. Pero lo interesante es que me tocó irme otra vez a donde tenía la tienda de acampar y todo, por un camino oscuro, oscuro, oscuro por el bosque. ¿Qué creen que me pasó ahí? Mucho temor. Estaba listo. Ese temor ayuda, porque o peleas o huyes, ¿no? Pero hay otros temores que tenemos que no nos ayudan. Voy a pronunciar algunos aquí. Primero hay un temor del que encontramos en nuestro interior. Si indagamos dentro, hay un temor porque hay lugares oscuros en nuestro corazón y en nuestra humanidad. Y hemos visto qué sale, ¿no? Del corazón habla la boca, dice la palabra. También en ocasiones vemos nuestras limitaciones y no nos gusta ver esas debilidades que tenemos y que tenemos que enfrentar y reconocer. Entonces, el interior. Tenemos temor a lo que sentimos, a las mismas emociones, porque hay emociones que no nos gustan. La verdad que es así. Hay emociones que sentimos y nos dan temor. El mismo temor nos da temor, pero no queremos decirlo. El enojo, la envidia, sentimientos de vergüenza, ansiedad, tristeza. Y bueno, hay una lista por ahí, ¿vale? Entonces también eso, interior, lo que sentimos. Tenemos temor al futuro o no. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Tendré trabajo en el futuro? ¿Qué va a pasar conmigo? No podemos controlar el futuro. Entonces, lo que no se puede controlar, nos da temor. Tememos al posible sufrimiento de nuestros seres queridos. Yo sé que Abigail, nuestra hija mayor, llegado al punto donde ella sale caminando sola por el pueblo y eso me da un poco de temor. Tiene 15 años apenas. Vale que tiene un móvil. Porque ahí estamos, ¿no? Dice, deja de molestar que ya llegué bien. Pero igual, ¿qué le va a pasar? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? ¿Qué puede ser? Entonces nosotros tememos al futuro. También tememos al pasado. Hay cosas que han pasado en nuestro pasado que nos han herido. Hay lugares no sanadas todavía. Y tratamos de no poner atención, pero la verdad es que el pasado influye e impacta a nuestro presente y nuestro futuro si no cambia, si no dejamos que el Señor nos ayude a transformar. El temor al pasado a veces nos paraliza. Hay temor a las circunstancias, a las dificultades que enfrentamos. Y hay
una multitud de circunstancias al cual pudiéramos tener temor, pudiéramos temer, ¿no? Y finalmente hay temor al fracaso. Yo no voy a intentar porque es posible que no logre y que no pueda, y bueno, mejor no intentarlo. No alcanzamos nuestros sueños o llamado. El temor nos paraliza y no nos deja tomar pasos de fe y riesgo cuando pensamos en ese temor de fracasar. Nos hace conformarnos en todo, en relaciones, en matrimonio, en la iglesia, en mi relación con Dios, en lo que yo aspiraba. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Y nos hace resignarnos a lo que tememos sin buscar y perseguir algo mejor. Con esto estoy guay. ¿Vale? Es importante, estos son algunos temores, pero es importante reconocer que no todos nosotros tenemos todos estos temores. Solo estoy mencionando. Tú escoge, es un menú. Tú escoge. Pero según nuestra personalidad, historia, el caminar en la fe, las inclinaciones que tenemos, hay temores a los cuales somos más vulnerables y hay que meditar en ellos. Bueno, Randy ha hablado un poco de temor. ¿Y qué de la vergüenza? Vamos a seguir nuestro tema. La vergüenza, cuando hablamos de vergüenza, no estamos hablando de esa vergüenza que sienten a veces los niños, aunque puede ser que sí, cuando alguien los saluda y están pequeños y le dicen, hola Abigail, y Abigail se ponía detrás de mis piernas, ¿verdad? Todos los niños padecen de esos temores sociales y está bien. Pareciera que como adultos esos temores se nos acaban o esa vergüenza se acaba, pero no se acaba, solo que cambia y se pone más sofisticada. La vergüenza y las voces de vergüenza se oyen más o menos así. Y yo le pido al Señor que les dé discernimiento para saber cuándo están escuchando vergüenza. Nos dice que en el centro de quien yo soy, en el interior de mi vida, hay algo malo, hay algo erróneo, hay algo no rescatable, hay algo que no se puede redimir. La vergüenza nos dice, escóndete, escóndete de ti mismo, no veas lo que hay adentro, no le pongas atención a eso, escóndete de otros y escóndete de Dios. La vergüenza nos hace no solo ocultar temores, que es lo que hemos estado hablando hoy, ocultamos temores, pero la vergüenza está atrás de nuestros temores diciéndole, no le cuentes a nadie que tienes temores. Ya con el nivel de espiritualidad que tú tienes, ya no deberías de tener temores. No le digas a nadie, cúbrete, ocúltate. La vergüenza no solamente nos hace ocultar temores, sino también nos impulsa o nos estimula a ocultar pecado, a ocultar luchas y no nos deja vivir en la libertad que Dios a través de Jesucristo ya compró para cada uno de nosotros. La vergüenza nos aísla y no nos deja vivir como cuerpo, porque si yo solo enseño las partes bonitas de mí, realmente no estoy siendo conocida tal y como yo soy. Hoy queremos proponer 2 caminos y aquí están, que nunca he estado aquí arriba y entonces Randy me acaba de decir que aquí los veo también, pero realmente no los veo. Hay 2 caminos y no sé si pueden ver, pero este lado está un poco más oscuro. Y yo voy a proponer hoy que tenemos 2 caminos para poder
enfrentar y resolver nuestros temores y lidiar y batallar la vergüenza. Vamos a comenzar con el más oscuro. Este camino nos lleva a esconder y a tapar. Y hay como adquirimos o sofisticamos o hacemos ciertos sistemas bien sofisticados en nuestro interior para ocultar estas cosas que sentimos. Por ejemplo, algo que ya he mencionado, yo me aíslo y lucho solo. A través de esto y a veces de cosas de vergüenza, de mensajes de vergüenza, digo, esto no se lo voy a contar a nadie, esto es entre el Señor y yo. No me dejo conocer por otros. Las voces de vergüenza, como mencioné, dicen que nadie se entere de eso. Te juzgarían, no comprenderían. Otra manera de esconder mis temores de mí mismo y de Dios es negarlos. ¿Temores? Yo no tengo temores, no le temo a nada. Cuando realmente no estamos en contacto a veces, y esto nos ha pasado a nosotros mismos, con nuestra fragilidad de seres humanos. Es cierto, tenemos un gran, hemos sido rescatados y tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero también llevamos nuestra humanidad con nosotros, todavía estamos en esta piel. Entonces, un sistema que usamos para lidiar con temores es negar que tengo temores. No enfrento entonces las luchas de mi vida y tal vez no enfrento relaciones, no enfrento la lucha de mi hijo, no enfrento la lucha de mi matrimonio por temor y lo dejo así. Otra manera que a veces hemos usado y yo he usado, que no me ha servido, de controlar y tapar mis temores, es el control. Trato de controlar mis circunstancias, siento que estoy en control de lo que yo puedo hacer, no me voy muy para allá ni muy para acá para controlar todo, o trato de controlar a los demás. Trato de convencer a los demás y controlar mucho de lo que ellos dicen, piensan y hacen, porque si se sale de ahí, me da mucho temor. A veces ese control también se ve en cómo nos sobreprotegemos. Sobreprotegemos a otros, pero también nos sobreprotegemos a nosotros y no nos permitimos luchar con nuestro interior o con las preguntas que tenemos para el Señor. Otra manera en que cubrimos nuestros temores es a través del perfeccionismo. Queremos hacer todo perfecto y tratamos de cubrir y de no escuchar, de decir, si yo tan solo hago esto perfecto, las voces de vergüenza tienen que salir. Algunos también cubrimos nuestro temor cuidando mucho nuestra imagen. Alguna gente también reviste este cuidado de tu imagen con testimonio. No voy a decir esto porque para guardar mi testimonio, pero realmente estamos cuidando nuestra imagen, lo que queremos que otros perciban de nosotros mismos. Por este camino también, por el camino más oscuro, donde resolvemos los temores nosotros mismos, podemos rendirnos a nuestros temores. Ellos toman un volumen tan alto en nuestra vida que nos paraliza y aún las verdades bíblicas de lo que sabemos que Dios es, viene infundido con temor. Yo a veces escucho y como escucho muchas historias, escucho personas luchando con, pero es que si yo me equivoco un poquito en esta decisión, ¿qué va a pasar en mi vida? Entonces vivimos un cristianismo de gran temor, vivimos con un Dios que aunque no lo diríamos así, sentimos que está ahí para ver si nos salimos 1 centímetro y cometemos este error. Y Dios no es así.
No debemos de vivir una vida cristiana infundida por un temor de lo que puede pasar, sino por amor a lo que el Señor ha hecho por nosotros. Es que nos movemos y que sí, tal vez no hago esto o tal vez no hago lo otro, pero es motivado. El fundamento de mi motivación no es temor. El fundamento de mi motivación es amor. Hago lo que hago por amor o no hago esto por amor, en lugar de no hago esto por temor y hago esto por temor. ¿Me explico? Es muy fina es muy fina la línea y nos confundimos muchas veces. Pero cuando cambiamos el fundamento de cómo hacemos estas decisiones y vivimos nuestra vida cristiana, tenemos más libertad. Uno de los que dejé para último, solo porque a veces me cuesta un poco más describirlo, aunque sé lo que quiero decir, es cuando tapamos nuestro temor con el uso de conocimiento. El conocimiento que tenemos de Dios no es malo. Hemos conocido al Señor unos más tiempo que otros, eso no importa tanto, pero tenemos convicciones de fe, tenemos conocimiento de Dios que nos ayuda, no es malo, nos ayuda a seguir viviendo una vida cristiana. Pero lo que he visto en mi vida y en la vida de otros es cómo a veces usamos ese conocimiento y no llegamos realmente al trono de la gracia para hallar ¿qué? Oportuno socorro. Entonces yo, por ejemplo, algunos de vosotros sabéis que mi padre murió hace 1 año y medio. Y a veces tengo que confesar que se despiertan en mí temores acerca de mi madre. Y yo puedo hacer con estos temores 2 cosas. 1, puedo enfrascarlos y ponerles conocimiento. Yo sé que el Señor la cuida. Hasta ahí. No voy a entrar ahí. No voy a entrar en ansiedad porque yo sé que el Señor la cuida. Es cierto, ¿el Señor la cuida? Sí es cierto. Pero es como llegar al Señor y decirle, voy a ir a hablar con el Señor, a contarle mi temor. No, ya yo sé qué me vas a decir. Entonces no hablo, ya yo sé qué me vas a decir. Y corto el proceso que me lleva a realmente recibir un conocimiento fresco, recibir una palabra fresca. Puede ser con el mismo versículo que yo me sé desde hace muchos años, pero un conocimiento y un socorro oportuno al trono de la gracia. Yo creo que esto, cristianos que hemos estado como cristianos por mucho tiempo, es lo que debemos de cuidar. Hace mucho tiempo, y he compartido con mucha gente, una mujer venezolana, cuando vivíamos allá, hizo una oración que no entendí en ese momento, pero ha sido una de las oraciones más preciosas que he recibido. Ella oró por mí y dijo, que el conocimiento que Doralicia tiene de ti no le impida conocerte a ti. Y a veces usamos conocimiento, que no es malo, otra vez son convicciones, y no llegamos a pedir, necesitados, ese auxilio que necesito en el día difícil. Cuando tapamos estos temores, los tapamos de nosotros mismos y nos desconectamos de lo que realmente sentimos, los tapamos de otros y los tapamos de Dios. Pero hoy queremos proponerles que hay otro camino. Ese camino de resolver las cosas que no tiene mucha luz y no tiene mucha vida, no lo tenemos que tomar. Hay otro camino y ese camino se ve más o menos así. No es una fórmula, es una relación. No son pasos, 3, 5 pasos, es una relación íntima con el Padre. Hablamos con Dios de nuestros temores.
El salmista hizo esto de maneras preciosas. Habló de todo lo que sentía, de todo lo que pasaba por su mente. Nombramos nuestros temores. Y yo a mis hijas les pongo a veces a ponerles nombres. ¿A qué le temes? Pregúntale al Señor cómo se llama ese temor. Parece muy de niño, pero cuando lo conozco y sé a qué le temo, puedo saber cómo atacarlo y cómo combatirlo. Enfrentar nuestros temores se podría ver de esta manera. Y voy a usar los temores que Randy mencionó para rápidamente contarles cómo se podría ver. Si temo a las cosas ocultas que encuentro en mi interior, recordamos que no hay condenación para los que aman al Señor. Y seguimos en estos procesos de transformación sin darnos por vencidos. Si tememos a nuestras limitaciones y a nuestras debilidades, acudo a esa verdad y me sigo apoyando en la relación que tengo con el Señor y en esa gracia que dice su palabra que es más que suficiente. También acudo a otros, a lugares seguros, a personas seguras con las que pueda compartir mis luchas y mi temor. Si temo a mis emociones y creo que son pecaminosas y menos aceptables, soy honesta conmigo misma, con Dios y con otros. Si temo del futuro, en lugar de tratar de controlarlo y no moverme de donde estoy, hablo con el Señor de mis temores, hablo con el Señor de mis anhelos, de lo que realmente yo sueño y espero, aunque me da temor dar esos pasos para llegar ahí. Si temo al fracaso, le pido al Señor valentía. Valentía para tomar riesgos guiados por Él que puedan vencer esos temores que a veces me capturan. Si tememos al pasado, recordamos que Dios y Jesús nos acompaña en esos procesos de sanidad. Recordamos que su amor nos sustenta y va ahí atrás ayudándonos a sanar y aprender del pasado. No dejamos el pasado totalmente encerrado en un cuarto y no lo tocamos. Tampoco abrimos la puerta y lo vemos todo de un solo tiro. El Señor no es así. Él va ayudándonos a sacar cosas del pasado que tenemos que sanar para poder seguir adelante. Si tememos a las circunstancias que estamos viviendo, hablamos y esperamos una consolación oportuna, un ánimo oportuno del día, una fuerza oportuna del día, para que estos temores sean usados en lugar de aislamiento y escondernos, sean usados para intimidad, para conversaciones con el Señor y para conversaciones con otros. Que el Espíritu Santo nos ayude a escoger el camino que lleva a la relación con Dios y a la relación de cuerpo que el Señor quiere que vivamos. ¿Quién aquí se acuerda de un personaje bíblico? Se llama Mefiboset. A ver. No es muy conocido, ¿verdad? Pero me encanta porque en preparando esto llegué a entender algo y estaba leyendo que el significado de su nombre es el destructor de la vergüenza. Voy a comentarles un poquito de la historia que pasó aquí. Este es el hijo de Jonatán, el amigo del rey David, ¿no? ¿Se acuerdan? Muy amigos. Es el nieto de Saúl, entonces tiene una herencia real. Pero ¿qué pasa? En el momento en que Saúl y su hijo mueren en el monte Gilboa, ellos están batallando con los filisteos, ¿no? La nodriza de Mefiboset, que en ese momento era chico, escuchó de la noticia, lo agarra y va corriendo, va huyendo para salvar la vida del hijo. En ese apuro,
ella se tropezó, él se cae al piso y bueno, no sabemos qué pasó, que me imagino que torció, quebró algunos huesos de los pies y no los arreglaron. Entonces quedaron los pies tullidos, ¿no? Él quedó cojo. Después la historia sigue, años, donde David va estableciendo paz en la tierra, ahí en Israel, y él empieza a recordar su amigo y hace la pregunta a sus asesores: ¿será que queda alguien de la familia de mi amigo Jonatán? Y el ex administrador de Saúl, se llama Siba, dice: sí, hay uno, y es Mefiboset, es el hijo de Jonatán, que está viviendo en una casa ajena. Entonces el rey inmediatamente actúa. Dice: búscalo y tráemelo aquí, porque él va a vivir conmigo, aquí en mi casa, aquí en Jerusalén. Entonces lo encuentran, lo traen, y encima de eso, David lo mandó a entregarle a él todas las pertenencias de Saúl. Imagínense, estaba escondido en una casa ajena y de momento ya ese está en la casa real con el rey y con una abundancia alrededor. Podemos ver este resumen que me encanta, que dice en 2 de Samuel 9:11. Dice: a partir de ese día, Mefiboset se sentó a la mesa de David como uno más de los hijos del rey. Tremenda historia, tremenda destrucción de la vergüenza, ¿no? Estar en la mesa del rey. Entonces, ¿qué cambio? ¿Cómo hace Dios cuando nosotros, cuando el rey dice: yo quiero que cubrir tu vergüenza, yo quiero que destruir tu vergüenza y tu temor? Ven a mi mesa, pero ven. Este trabajo es intencional. No es porque un día en la mesa ahí oramos: Señor, ayúdame con mis temores. Hay que nombrarlos, hay que identificarlos, como dijo Dora. Hay que ir detrás de ellos, hay que decir: Señor, ahí está, vaya detrás de él. Y esto me recuerda, hay un camino, en el pueblo donde vivo, hay una parcela grande que tiene un caminito, porque para que la gente no tenga que ir a la esquina y después dar la vuelta, es un atajo. Y eso se usa muchísimo, entonces ya uno ve claramente ese atajo. Pero un día vino un tractor y empezó a arar toda esa tierra y desapareció ese camino. Pero al rato ya uno empieza a ver el mismo caminito, ¿vale? Porque la gente sigue por donde sabe. Y eso me recordó, para poder cambiar, tienes que hacer un sendero nuevo. Tienes que tomar un sendero nuevo. Y puede ser que eres tú, pero al rato de seguir tomando el sendero nuevo, se hace un nuevo sendero. Y entonces esto es lo que estamos hablando hoy, de ir confiadamente delante del trono de Dios, delante de la mesa de Dios, y recibir socorro oportuno, una fresca palabra del Señor. Hoy queremos animarlos y animarnos a recordar que como hijos somos bienvenidos a la mesa del Rey. Somos bienvenidos. Aquí tenemos la mesa hoy, justamente, no lo planeamos. Aquí está. Y venir con nuestros temores y ahí batallar nuestra vergüenza. Recordemos que Jesús nos acepta como estamos y en nuestro proceso. No tienes que decir: cuando yo llego aquí, ya entonces iré delante del Señor. No, es aquí donde estamos que el Señor nos dice: es hoy o es hoy, ¿vale? Vayamos juntos. Quiero pedir, Efra, ¿está aquí? Efraín, no sé. Vale.
Entonces, José Manuel, para acompañarnos aquí un momento, si puedes tocar una música de fondo. Gracias. Este salmo nos encanta mucho. Es conocido, pero a veces, como hemos hecho, leemos, ya hacemos el check, leímos el salmo y ya. Pero detengámonos un poco aquí, porque dice, busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Me libró, imagínate, radiantes están los que a Él acuden. Jamás su rostro se cubre de vergüenza. Este pobre clamó y el Señor le oyó y lo libró de todas sus angustias. Ahí está, amigos. No hay fórmula. Si quieren una fórmula, es esta. Busquen al Señor. Acuden a Él. Confiadamente, con valentía. Vayan. Identifiquen cuáles son mis temores. ¿Qué es lo que me ha dado vergüenza en el pasado? ¿Cuáles son mis fracasos? Vayan delante de Él. Él dice, mira, Mefiboset, me habla a mí también. Mira, que yo te he llamado a venir a mi mesa. Ya tú eres uno de mis hijos. Estás bienvenido. Estás bienvenido. Queremos terminar con unos pequeños minutos de meditación sobre estas dos preguntas. Tú vas a hacer estas preguntas ahí en silencio, en tu corazón, en tu mente. Y esto va a llevarnos a la Santa Cena. ¿Qué camino escoges normalmente cuando sientes temor o vergüenza? Piensa en eso. ¿Qué camino escoges normalmente cuando sientes temor o vergüenza? Piensa en maneras que tratas de tapar o ocultar el temor. Y la segunda pregunta es, ¿cómo tapas y ocultas tus temores? Intenten ahí, pídanle al Espíritu Santo, el espíritu de iluminación, revelación, que te ayude, que nos ayude a decir, es por aquí, hijo, es por aquí, hija. Vayamos juntos a la mesa.